El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para Todos, un curso de religión multimedia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro tercer programa de Teología para Todos. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por tu ayuda. Gracias a vos, Padre Juan María. Un gusto estar con todos ustedes. Y bueno, y quienes nos acompañaron la semana pasada, quizá recuerden que estuvimos tratando sobre que el cosmos no es eterno, sino que tiene un tiempo. Y la semana pasada recordábamos cómo está científicamente comprobada la edad de la materia y que según la teoría de la expansión del universo, o teoría del Big Bang, el mundo, el universo, el cosmos, habría tenido un comienzo en un momento determinado. También por la ley de la entropía es ese proceso de la degradación de la materia, también podemos por esta ley demostrar que el cosmos tiene un tiempo. Autores disputan sobre cuál es la edad del universo, pero todos están de acuerdo en que tuvo un principio. Además, el universo, como les decía, por la ley de la entropía, se encuentra en un proceso de degradación, se está descargando. De todas maneras, podemos estar muy tranquilos porque, según Paul Davies, profesor del King's College de Londres, nos dice que el equilibrio térmico, o sea, la finalización de la vida en el universo terminará dentro de unos 100.000 millones de años. Por lo tanto, podemos estar muy tranquilos. Y seguimos entonces con esta demostración de que el cosmos no es eterno. El tema de la transformación de los elementos radiactivos también nos puede servir como dato científico, porque si la materia fuera eterna, ya no existiría ni el potasio 40, ni el rubidio 87, ni el uranio 235, ni el hidrógeno. Porque con el paso del tiempo, el potasio se convierte en argón, el rubidio en estroncio, el uranio en plomo y el hidrógeno en helio. El hecho de que tengamos aún estos elementos quiere decir que la materia no es eterna, sino que está en un proceso de evolución desde un momento determinado. Hoy día repetimos, lo hemos dicho la semana pasada, lo vamos a repetir nuevamente ahora, la gran mayoría de los científicos, empezando por los físicos nucleares, tienen una actitud muy respetuosa respecto de la religión. Y además, muchos de ellos son practicantes. Vamos ahora a algunas opiniones. Te voy a pedir, Mónica, si podés leer, por ejemplo, la de Paul Dirac. Bueno, Paul Dirac afirmó: es necesario admitir la existencia de Dios en la creación del universo, pues atribuirlo a la casualidad no es científico. Y algunos datos de su vida le podemos decir que el profesor Dirac... En el 21º Congreso de Premios Nobel celebrado en Lindau, Alemania, el profesor de la Universidad de Cambridge, Paul Dirac, Premio Nobel de Física, uno de los físicos más destacados del siglo XX, afirmó lo que recién comentábamos. Muy bien. ¿Y Max Planck? Premio Nobel de Física, profesor de Física Teórica y director del Instituto Físico en la Universidad de Berlín, indiscutible patriarca de la física de nuestro siglo y llamado con razón el padre de la física moderna, dice que es ley que todo hombre imparcial tiene la impresión de que la naturaleza está regida por una voluntad inteligente. Efectivamente, esa voluntad inteligente, esa inteligencia ordenadora es la que ha dado las leyes que rigen el universo, de las que le hablaba en el primer programa, esas leyes que gobiernan tanto
el macrocosmos, en el orden del universo, como el microcosmos. Cuando Paul Dirac nos decía que pensar o atribuir la creación a la casualidad es algo que no es científico, lo corroboramos también la semana pasada cuando decíamos que la casualidad no es repetible, ¿no? La casualidad, el repetirlo, es fruto de la inteligencia. Y dábamos el ejemplo de que si uno cree que camina por una playa desierta y se encuentra de pronto con una cabaña, con unos troncos, una puerta, un techo, uno no piensa en ningún momento que eso es fruto de la erosión eólica, que el viento allí amontonó aquellos palos en esa forma. Donde hay organización, donde hay orden, hay inteligencia, ¿no? Muy bien. Einstein. Uno de los mayores físicos y matemáticos de nuestro tiempo, Premio Nobel de Física, decía con frecuencia: la ciencia sin religión es coja y la religión sin ciencia es ciega. Sí, ya veremos cómo efectivamente la ciencia y la religión se pueden perfectamente complementar, porque la religión aprovecha la ciencia para profundizar en conocimientos que le ayudan a hacer lo que podemos llamar los motivos de credibilidad, y también la ciencia puede valerse de la teología o de la religión como un telescopio para conseguir más información y después sí ya avanzar científicamente. Adelante. Edmund Whittaker, profesor de la Universidad de Edimburgo, se convirtió al catolicismo como fruto de sus investigaciones sobre el origen del universo. Fueron creyentes Newton y Kepler. Le Verrier, descubridor del planeta Neptuno, fue ferviente católico y Laplace murió como fervoroso cristiano asistido por un sacerdote. Muy bien. El mismo Galileo, que algún día les contaremos un poquito la historia, porque sobre la historia de Galileo se dicen muchas cosas y a veces la gente no sabe la verdad, ¿no? Galileo murió como un buen cristiano en el año 1642. Y respecto de Copérnico y Lemaitre, muerto en 1966, autor de la teoría de la expansión del universo hoy en boga, fueron sacerdotes. Muy bien. También nos dice Poggendorf que entre 8.847 nombres de sabios citados en su diccionario de las ciencias exactas, la inmensa mayoría son creyentes e incluso un 10% son sacerdotes o religiosos. Un destacado historiador, Doenart, ha hallado en el campo de las ciencias naturales solo un 2% de científicos de fama que se declaren materialistas y ateos. Muy bien, como vamos viendo, son muchos los científicos que coinciden. En el libro Para Salvarte, el padre Loring hace un elenco extensísimo de nombres de científicos. Nosotros estamos citando algunos nomás, pero me parece sumamente enriquecedor citar nombre y apellido y opinión, porque efectivamente estas personas no son sacerdotes o teólogos, sino que son hombres que se han dedicado a la investigación. Por ejemplo, Werner Heisenberg. Es verdad. Dice, el 1 de febrero de 1976 murió en Múnich a los 74 años de edad Werner Heisenberg, premio Nobel por sus investigaciones sobre física nuclear, considerado como el físico más grande de todos los tiempos. Dijo, entre otras cosas: lo que sí creo es en Dios y que de Él viene todo. La teoría de un mundo creado es más probable que la contraria desde el punto de vista de las ciencias naturales. La mayor parte de los hombres de ciencia que yo conozco han logrado llegar a Dios. Muy bien. Y en el mismo sentido, Werner von Braun. Padre de la astronáutica y cerebro de los vuelos espaciales que han llevado al hombre a la luna, manifestaba que era creyente y que todos los días oraba a Dios. Él decía, el hombre tiene necesidad de fe como tiene necesidad de agua, de aire. Tenemos necesidad de creer en Dios. Muy bien, y así continuamos con algunas citas más. Alexis Carrel, también premio Nobel de Medicina, decía: afirmó, yo creo todo aquello que la Iglesia Católica quiere que creamos. Y para hacer esto no encuentro ninguna dificultad, porque no encuentro en la verdad de la Iglesia ninguna oposición real con los datos seguros de la ciencia. Muy bien. ¿Y el premio Nobel Paul Sabatier? Muerto en 1941, ha dicho, contraponer la ciencia con la religión es cosa de gente poco experta en uno y otro tema.
Efectivamente, ya veremos cómo cuando existe contradicción entre ciencia y religión es porque aquello o no es verdadera ciencia o aquello no es parte de la revelación de nuestro Jesucristo, parte de la revelación de Dios. Porque Dios es el creador tanto de la ciencia como de la religión. Van siempre de la mano y también pueden complementarse mutuamente, ayudarse mutuamente. Adelante. Afirmó el genial matemático Cauchy: Cauchy. Yo soy cristiano, es decir, yo creo en la divinidad de Jesucristo con Tycho Brahe, Copérnico, Descartes, Newton, Kepler, Fermat, Leibniz, Pascal, Grimaldi, Euler, Gauss, Guidin, Boscovich, Gödel, con todos los grandes astrónomos, todos los grandes físicos, todos los grandes matemáticos de los siglos pasados. Yo también soy católico, como la mayor parte de ellos, y si se me pregunta la razón, diré que mis convicciones son el resultado no de prejuicios de nacimiento, sino de un examen profundo. Es muy reconfortante leer esta lista de científicos, de pensadores, de hombres de ciencia que confirman una y otra vez la necesidad de la existencia de Dios, que confirman la necesidad que tiene el hombre de buscar a su Creador. El hombre es capaz de Dios y el hombre está orientado a Dios. No olvidemos que Dios es su Creador y el sentido de su existencia aquí en la tierra es volver a Él. 2.300 miembros de la Asociación Norteamericana de Científicos admiten ser creyentes. No hay argumento científico que demuestre que no hay Dios. Leía un diálogo en el cual decía una atea a un sacerdote: bueno, padre, usted demuéstreme que Dios existe y yo voy a creer en Dios, ¿no? Y el sacerdote, si bien podía explicarle la existencia de Dios, decidió hacerle otra pregunta, que bueno, y usted demuéstreme que Dios no existe y yo me voy a hacer ateo, ¿no? Y aquel dijo, bueno, yo esto realmente no lo puedo hacer. Bueno, el conocimiento científico, además, este es un dato importante, el científico experimental, o sea, por el que nosotros medimos, calculamos, bueno, no es el único modo de conocer, porque el conocimiento filosófico, el razonamiento metafísico, también es una forma de conocer que no es científica. Y además se nos invita a pensar, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para demostrar científicamente, experimentalmente, cómo medimos el amor de una madre por su hijo, la fidelidad, el patriotismo de un soldado para con su nación, ¿no? Es algo que no lo podemos medir, que eso no es cuantificable. ¿Y quién va a negar que existe el amor? ¿Quién va a negar que existe el patriotismo? El agnóstico es aquel que se escapa con un no sé, no sé si Dios existe, no sé y por eso no creo en Él. Y les decía que, o les voy a decir en adelante, que la fe es muy razonable y hay muchos motivos para creer, pero hace falta la voluntad, hace falta querer creer. Si uno no quiere creer, ya lo seguiremos desarrollando más adelante, por muchas explicaciones que tengamos, por muchos razonamientos que nos hagan, no vamos a creer. Algunos me dirán, bueno, ¿y qué es la fe? La fe. Bueno, saben que la fe es creer en Dios y creer en lo que Él nos ha revelado. Dios se ha ido revelando a sí mismo y ha ido revelando sus verdades desde el momento de la creación, llegando a su culmen con la venida de nuestro Señor Jesús. Y nosotros, cuando decimos que tenemos fe, tenemos esa confianza en que todo lo que nos ha dicho Dios lo creemos, porque Él no puede engañarse ni puede engañarnos. En cambio, el ateo no solo no puede demostrar que no hay Dios, sino que desde el ateísmo no se pueden resolver los grandes interrogantes de la vida. Las razones para creer, lo decíamos recién, son suficientes, pero no son evidentes, porque Dios no quiere cegar al hombre, Dios no quiere obligar al hombre a creer, Dios quiere respetarle la libertad al hombre, Dios quiere que el hombre opte por él y lo busque. Las verdades de fe son razonables y ciertas, pero para descubrirlas hay que buscarlas. Dijo Bacon, Francis Bacon. El inglés Francis Bacon. Solo niega a Dios aquel a quien conviene que no exista.
Evidentemente, ¿no? O sea que efectivamente, si yo digo que Dios no existe, entonces puedo hacer lo que quiero. En cambio, si yo reconozco la existencia de Dios, también tengo que reconocer que Dios ha marcado unas pautas de vida, unos mandamientos, una moral, una conducta. Y cuando uno no está dispuesto a vivir conforme a esa conducta o esa invitación que nos hace Dios de vivir de una determinada manera, es más fácil decir Dios no existe, que reconocer que uno no quiere obedecerlo. Por eso a quien no cree se le puede decir, primero, que el negar a Dios no hace que Él no exista. O sea, negar a Dios no es destruirlo. Dios sigue existiendo. Y además también, con cariño, pero se le puede recordar, que posiblemente se vaya a pegar una gran sorpresa. El día que pase de este mundo a la eternidad, se va a encontrar con que efectivamente existe un Dios que premia a los buenos y que aquellos que lo han rechazado y lo han negado les depara un lugar tremendo, del que hay que hablar también. Hay gente que dice, no, pero ¿cómo vamos a hablar del infierno y del demonio? ¿Y cómo no vamos a hablar, no? ¿Cómo no vamos a hablar? Como también es lógico que si hay en un camino de montaña, barranca abajo, una curva peligrosa que además se hiela y hay un precipicio, ¿cómo no voy a poner un cartel? Esto es peligrosísimo. Si uno no va despacio puede ser que termine al fondo del barranco. Bueno, nosotros los sacerdotes y los fieles cristianos en general tenemos que recordar que efectivamente hay un más allá y que Dios es infinitamente misericordioso pero infinitamente justo también. Y que el infierno es una creación justamente de aquellos que rechazaron a Dios, porque Dios no quiere mandar a nadie al infierno, es el hombre el que opta por rechazarlo. Bueno, la fe, seguimos diciendo, es razonable, hay muchas más razones para creer que Dios existe que para dudar de su existencia. Bien, la teología católica además ha definido siempre, especialmente en el Concilio Vaticano I, que el hombre con su razón, con su inteligencia, puede llegar al conocimiento de Dios. ¿Puedes leer esta cita, por favor? ¿Cómo no? Así lo define el Concilio Vaticano I. La misma Santa Madre Iglesia sostiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana partiendo de las cosas creadas. Exactamente, partiendo de la observación, partiendo de la creación. La razón no causa la fe, o sea, la inteligencia no causa la fe, pero cuando el corazón humano se rinde a la gracia, porque la fe, lo veremos también, es un don, es un regalo gratuito que Dios hace al hombre, entonces el Señor lo da. Por eso hay que pedirla a la fe, hay que buscarla con humildad, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos llene de su amor y del conocimiento de Dios. ¿Qué es la apologética? La apologética tiene por objeto la exposición de los motivos de credibilidad. Dentro de la teología, esta parte de la teología nos ayuda justamente a explicar por qué es razonable creer, por qué podemos tener una certeza moral de lo que Dios nos ha enseñado. Pero no olvidemos, lo dice aquí más abajo, que la conversión no nace solo del convencimiento, sino que nace de esa iluminación y de ese querer del hombre de buscar a Dios. Los motivos de credibilidad constituyen un preámbulo racional de la fe. Ya veremos cuáles son, porque Dios ha querido afirmar y ha querido demostrar que Él es Dios. Él mismo dijo, si ustedes no creen en mis palabras, crean al menos en mis obras. Y Dios confirmó sus palabras con los milagros, con las profecías, tanto las que se cumplieron en Él como las que Él mismo profetizó. Por eso San Pablo nos dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Jesucristo prometió y cumplió. Y estos motivos de credibilidad nos hacen darnos cuenta de que efectivamente Él era Dios. Y por lo tanto, por ser Dios, lo que dijo es verdad, porque no puede engañarse ni puede engañarnos. Repetimos, el hombre se convence por razones, pero es la voluntad la que elige las razones que quiere que le convenzan. La fe es razonable, pero las razones no bastan. Hace falta un acto de voluntad y también la ayuda de la gracia. Volvemos a lo mismo. No puede haber nunca contradicción entre ciencia y fe. Las aparentes contradicciones que pueden llegar a existir es porque o no es verdadera fe o no es verdadera ciencia. ¿Qué nos dice el profesor Mariano Artigas al respecto?
Nos dice que la ciencia nunca se ha opuesto a la religión y nunca se podrá oponer porque no hay oposición real. Es más, agregó, hoy se puede afirmar como un hecho patente que los grandes científicos, prácticamente sin excepción, están de acuerdo en que no hay oposición real entre ciencia y religión. Muy bien. Si la religión, además, no obligara a tener a raya las pasiones, o sea, si la religión nos obligara a llevar una conducta recta y a hacer el bien, en fin, nadie tendría dificultades contra la religión. Y dice aquí, y si los preceptos morales dependieran de las verdades de la física, seguramente muchos negarían la física en lugar de negar la religión. La fe, entonces, repetimos, es un acto de la voluntad que tras un examen de la razón, de la inteligencia, tras un examen de los motivos de credibilidad, dice, yo acepto, yo creo. Les decía, y lo vamos a volver a repetir, que es un don que da Dios. De hecho, yo recuerdo muy bien cuando una chica se preparaba para su conversión y había estudiado mucho y rezaba, ¿no? Y recuerdo perfectamente el día que dijo, bueno, Padre, ahora creo, ahora entendí. Se me hizo la luz, porque efectivamente Dios le dio la gracia de creer. Dios le dio el don que ella tanto había buscado en la oración, que tanto había buscado con esa humildad, con esa devoción. Por eso es una gracia que tenemos que pedir para nosotros y también es una gracia que tenemos que pedir para tanta gente, porque justamente la gracia de Dios es lo que nos configura con Él, lo que nos hace parecido a Él. Participamos de su naturaleza divina cuando tenemos esa gracia de Dios, que es lo más grande, es lo más sagrado que tenemos en el corazón. Los fundamentos de la fe, entonces, hacen a la fe razonable. La fe supera la razón, pero no la destruye. En cambio, otra cosa diferente, muy distinta, es el fideísmo, que entendemos por fideísmo un creer sin pruebas. Creer porque sí nomás, digamos. Y no se puede sobre la duda o la inseguridad. Por eso es tan importante la formación de los católicos, la formación de los cristianos, que sepan dar razones de su fe, que sepan explicar por qué cree, en qué se basa, en qué se fundamenta. Además, no da lo mismo creer en cualquier cosa, no es lo mismo creer en la Santísima Trinidad o creer en el dogma de la Inmaculada Concepción que creer, no sé, en la difunta Correa o en el gauchito Gil, digamos, ¿no? Pero a veces pasa que justamente esa falta de formación, las personas no terminan de saber. Bueno, para eso estamos los sacerdotes, para eso están los catequistas, para eso está la Iglesia, que tiene que esforzarse muchísimo en ayudar a dar razones para que la gente comprenda por qué cree, qué es lo que cree, en qué se fundamenta. Y además, quien tenga mayor formación podrá profundizar más. Es lógico quizá que una persona del campo, que no ha recibido quizá mucha educación en el ámbito del colegio, tenga unas nociones básicas, las nociones de primera comunión o de confirmación. Pero un universitario, un profesional, tiene que realmente dar razones de la fe. Tiene que saber por qué cree. Bueno, este curso, querido amigo, está dedicado justamente a esto, a tratar de ayudarlos a profundizar en el conocimiento de la fe. Y por último, les digo que para creer hace falta limpiar los ojos, hace falta tener el corazón limpio para poder creer, hace falta disponibilidad respecto de querer escuchar la voz de Dios, receptibilidad para ver qué es lo que quiere de nosotros, no ponerle condiciones ni excusas. Por eso vamos a purificar también si tenemos algunos prejuicios, algunos sentimientos que van contra las enseñanzas de nuestro Señor. Bueno, y hasta aquí entonces nuestro tercer programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Mónica. Me voy a despedir enviándoles la bendición y lo esperamos, Dios mediante, la semana que viene. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga
y los haga muy santos. Amén. Hasta luego. El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para todos. Un curso de religión multimedia.